La niebla era espesa aquella noche, tan densa que parecía una pared sólida que se extendía a lo largo de las calles desiertas del pequeño pueblo de Ravenswood. En el corazón de esta niebla, oculto entre las sombras, yacía un objeto que había estado dormido durante siglos, esperando pacientemente a su próxima víctima. Era un espejo antiguo, de marco dorado y ornamentado, cuyas superficies reflejaban no solo el rostro de quien se miraba en él, sino también sus peores pesadillas. La tienda de antigüedades de Ravenswood era un lugar polvoriento y lleno de misterios. Había estado allí desde siempre, o al menos desde que los habitantes del pueblo podían recordar. Su dueño, el señor Grimsab, era un hombre anciano y encorvado, con ojos que parecían conocer secretos inconfesables. Aquella tarde, mientras una tormenta se cernía sobre el pueblo, la campana de la puerta de la tienda resonó, anunciando la llegada de una nueva clienta, Marianne Foster, una joven de 25 años. Había llegado recientemente a Ravenswood. Huía de una vida complicada y buscaba un nuevo comienzo en un lugar tranquilo. Atraída por la promesa de encontrar algún objeto interesante para su nuevo hogar, entró en la tienda sin saber que aquel acto cambiaría su vida para siempre. Grimsab, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, la guió hacia la parte trasera de la tienda, donde los objetos más antiguos y extraños eran exhibidos. Entre ellos, destacaba un espejo grande, cubierto por una tela de terciopelo rojo. «Este es un objeto muy especial, señorita», dijo Grimsab, levantando la tela para revelar el espejo. «Proviene de una antigua mansión al otro lado del país. Dicen que está maldito, pero eso solo lo hace más interesante, ¿no cree?». Marianne se quedó mirando su reflejo. El espejo tenía algo hipnótico, como si la llamara, invitándola a descubrir sus secretos. Sin pensarlo dos veces, decidió comprarlo. Al fin y al cabo, no creía en maldiciones ni en historias de fantasmas. El espejo encontró su lugar en la sala de estar de Marianne, donde pronto se convirtió en el centro de atención de la casa. Sin embargo, desde su llegada, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, eran solo pequeños detalles, una sensación de ser observada, sombras que se movían en los rincones de su visión periférica, susurros ininteligibles que parecían emanar del espejo. Una noche, mientras Marianne se preparaba para acostarse, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia el espejo y vio algo que la hizo quedarse helada. En lugar de su reflejo, había una figura oscura, con ojos rojos y penetrantes que la miraban fijamente. Parpadeó, y la figura desapareció, dejando solo su propio reflejo en el vidrio. Pensó que era su imaginación, producto del cansancio, y trató de olvidarlo, pero las cosas no mejoraron. Marianne comenzó a tener pesadillas terribles en las que era perseguida por aquella figura oscura. En sus sueños, siempre acababa atrapada, enfrentándose a una muerte horrible. Despertaba gritando, sudorosa y con el corazón acelerado. Sus amigos notaron el cambio en ella, estaba más retraída, siempre cansada y con una mirada perdida. Un día, decidió investigar el origen del espejo. Volvió a la tienda de antigüedades, pero para su sorpresa, la tienda estaba cerrada y parecía abandonada. No había rastro del señor Grimsab. Desesperada, acudió a la biblioteca del pueblo y encontró antiguos recortes de periódico que hablaban sobre la mansión de donde provenía el espejo. La mansión pertenecía a una familia adinerada que había sido diezmada por una serie de muertes misteriosas y violentas. La única superviviente fue una joven llamada Abigail, quien, según las historias, había perdido la cordura tras haber sido la última en mirarse en el espejo. El objeto había sido catalogado como maldito y apartado del resto de las pertenencias de la familia. Marianne se sintió atrapada en una pesadilla real. Decidida a romper la maldición, contactó con un grupo de investigadores paranormales. Ellos le contaron que el espejo era un portal, una ventana a otra dimensión habitada por entidades malignas que se alimentaban del miedo y el sufrimiento de los vivos. La noche en que los investigadores llegaron a la casa, una tormenta eléctrica rugía sobre Ravenswood. Decidieron realizar un ritual para cerrar el portal y liberar a Marianne de la maldición. Se reunieron en la sala de estar, formando un círculo alrededor del espejo, y comenzaron a recitar antiguas palabras de protección y destierro. A medida que el ritual avanzaba, el espejo comenzó a vibrar, y la figura oscura apareció nuevamente, esta vez más definida y tangible. Marianne sintió un miedo paralizante,
pero se mantuvo firme. Las luces parpadearon, y un viento gélido recorrió la habitación. De repente, el espejo estalló en 1000 pedazos, y la figura oscura lanzó un alarido que resonó en toda la casa. Los fragmentos de vidrio cayeron al suelo, y el silencio se hizo presente. Marianne se desplomó, agotada pero libre. Las entidades habían sido desterradas, y el portal cerrado para siempre. Al día siguiente, Marianne decidió dejar Ravenswood. No podía quedarse en un lugar que le recordara constantemente el horror que había vivido. Mientras empaquetaba sus cosas, encontró un pequeño fragmento del espejo. Lo observó detenidamente y, por un momento, creyó ver unos ojos rojos mirándola. Arrojó el fragmento a la basura y salió de la casa sin mirar atrás, con la esperanza de que su vida volviera a la normalidad. Ravenswood, sin embargo, no olvidaría. La tienda de antigüedades seguía cerrada, y el nombre del señor Grimsab se había convertido en una leyenda más del pueblo, una advertencia para aquellos que se atrevieran a indagar en lo desconocido. Y aunque Marianne había logrado escapar, el espejo maldito permanecía en algún lugar, esperando su próxima víctima. El último sonido que Emily escuchó fue el eco de su propio grito. Después, solo hubo silencio. La caverna, un vasto laberinto de oscuridad y misterio, había cobrado su primera víctima. Y lo que se encontraba en su interior no tenía intención de dejar a nadie salir. El pequeño pueblo de Willow Creek, rodeado de frondosos bosques y colinas ondulantes, siempre había sido un lugar tranquilo, casi bucólico. Los habitantes conocían bien las leyendas sobre la caverna que se encontraba en las profundidades del bosque. Era un lugar evitado por todos, un punto negro en el mapa de su serena existencia. Los ancianos hablaban de antiguos espíritus y maldiciones, mientras que los jóvenes se burlaban de esas historias, considerándolas meras supersticiones. Sin embargo, había algo en la caverna que incluso los más escépticos no podían ignorar, un silencio absoluto que parecía absorber todos los sonidos, dejando una inquietante sensación de vacío. A pesar de las advertencias, un grupo de amigos decidió explorarla. Emily, Tom, Sarah y Jason eran jóvenes, curiosos y ávidos de aventuras. Ninguno de ellos creía en lo sobrenatural, y todos pensaban que una visita a la caverna sería una emocionante experiencia. Se equiparon con linternas, cuerdas y provisiones, y se adentraron en el bosque al amanecer. El aire estaba fresco y lleno del canto de los pájaros, pero a medida que se acercaban a la entrada de la caverna, el mundo exterior parecía desvanecerse, reemplazado por una quietud opresiva. La boca de la caverna era un hueco oscuro en la roca, bordeada por vegetación densa y retorcida. Sin vacilar, encendieron sus linternas y comenzaron a descender por el angosto pasaje que se abría ante ellos. El interior de la caverna era aún más sombrío de lo que habían imaginado. Las paredes estaban cubiertas de una fina capa de humedad y el aire era espeso y cargado. A medida que avanzaban, la luz de las linternas creaba sombras danzantes en las superficies irregulares. Tom, que lideraba el grupo, trataba de mantener el ánimo en alto, pero la atmósfera opresiva comenzaba a afectarlos a todos. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a una amplia cámara. El suelo estaba cubierto de rocas y escombros, y en el centro de la habitación encontraron un antiguo altar hecho de piedra. Estaba cubierto de inscripciones en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Esto debe ser lo que los antiguos usaban para sus rituales, dijo Jason, tomando una foto con su teléfono. ¿Se imaginan las historias que podría contar este lugar? Mientras examinaban el altar, Emily notó un túnel que se adentraba aún más en la oscuridad. Había algo en ese túnel que la atraía, una sensación inexplicable de urgencia. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia él, ignorando las llamadas de sus amigos. El túnel se estrechaba y torcía, obligándola a agacharse y gatear en ciertos tramos. A pesar de la creciente claustrofobia, algo la impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegó a una pequeña cámara, donde encontró algo que la dejó sin aliento, un cadáver, seco y envuelto en harapos. Parecía haber estado allí por siglos. Alrededor del esqueleto había fragmentos de cerámica rota y más inscripciones en las paredes. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al volverse para regresar con sus amigos, vio una sombra moverse en la penumbra. Pensó que era su imaginación, pero cuando las sombras tomaron forma,
comprendió que no estaba sola. Retrocedió lentamente, su respiración acelerada resonando en la cámara. De repente, una mano esquelética se aferró a su pierna, tirándola al suelo. Gritó, pero su voz fue absorbida por el silencio de la caverna. Se liberó con esfuerzo y corrió de vuelta por el túnel, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó a la cámara principal, sus amigos la esperaban, sus rostros reflejando la preocupación. ¿Qué te pasó?, preguntó Sarah, notando el terror en los ojos de Emily. Tenemos que irnos. Ahora, dijo Emily, sin aliento. No estamos solos aquí, pero era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a moverse, emergiendo de la oscuridad, tomando forma y rodeándolos. El silencio se rompió con susurros ininteligibles y risas macabras. El grupo intentó retroceder, pero las sombras lo superaban en número. Una a una, las linternas se apagaron, dejando la caverna sumida en una oscuridad total. Los gritos de los amigos se convirtieron en eco, rebotando en las paredes, pero sin llegar al exterior. Jason fue el primero en caer, arrastrado hacia la oscuridad por manos invisibles. Sarah trató de correr, pero tropezó y desapareció en la negrura. Tom y Emily, aferrados uno al otro, intentaron encontrar una salida, pero cada paso los llevaba más profundo en el laberinto. Finalmente, Tom fue arrebatado de su lado, y Emily quedó sola. Su linterna parpadeó y se apagó, dejándola en una oscuridad opresiva. Sintió una presencia detrás de ella, y cuando se volvió, vio los ojos rojos de una figura que la observaba. El último sonido que Emily escuchó fue el eco de su propio grito. La noticia de la desaparición de los 4 jóvenes sacudió a Willow Creek. Las autoridades organizaron una búsqueda, pero la caverna era un laberinto impenetrable. Tras días de esfuerzos infructuosos, la búsqueda fue abandonada, y el caso se convirtió en otra leyenda del pueblo. Sin embargo, la caverna seguía llamando a los curiosos. A pesar de las advertencias, otros exploradores intentaron desentrañar sus secretos, solo para enfrentarse al mismo destino. El silencio de la caverna permanecía, un vacío que devoraba a quienes se atrevían a desafiarlo. Pasaron los años, y la caverna continuó siendo un enigma. Los habitantes de Willow Creek vivían sus vidas, conscientes de la presencia oscura en su bosque, pero evitando hablar de ella. Las historias de los desaparecidos se convirtieron en advertencias para las generaciones futuras, y el nombre de Emily, Tom, Sarah y Jason quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo. Un día, muchos años después, un grupo de investigadores paranormales llegó a Willow Creek. Habían oído hablar de la caverna y estaban decididos a descubrir la verdad. Equipados con la última tecnología, se adentraron en el bosque, sin saber lo que les esperaba. Entraron en la caverna con confianza, sus linternas iluminando el camino. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa, el silencio más profundo. Finalmente, llegaron a la cámara principal, donde encontraron el altar de piedra. Examinaron las inscripciones, tratando de descifrarlas. Cuando uno de ellos notó el túnel que Emily había descubierto años atrás, decidieron explorar el túnel, avanzando con cautela. Llegaron a la pequeña cámara y encontraron los restos esqueléticos que Emily había visto. Tomaron fotografías y grabaron sus hallazgos, pero antes de que pudieran salir, las sombras comenzaron a moverse. El líder del grupo, un hombre llamado Richard, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando se volvió, vio los ojos rojos observándolo desde la oscuridad. Intentaron retroceder, pero el túnel se cerró a su alrededor, atrapándolos en la caverna. El silencio fue roto por sus gritos, y uno a uno, los investigadores fueron arrastrados hacia la oscuridad. La caverna reclamó más víctimas, y el misterio de Willow Creek se profundizó aún más. La caverna seguía allí, esperando. El silencio continuaba, opresivo y eterno, un recordatorio de que hay lugares en el mundo que no deben ser perturbados. Y aquellos que se atrevían a desafiar su oscuridad pagaban el precio más alto, desapareciendo en el abismo sin dejar rastro. La leyenda de la caverna de Willow Creek perduraba, un eco en la memoria de los que quedaban. Los nombres de los desaparecidos se convirtieron en advertencias, sus historias en susurros que resonaban en el viento del bosque. Y la caverna, oscura y silenciosa, esperaba pacientemente a su próxima víctima. Las mariposas comenzaron a aparecer el día en que la familia Ramsey se mudó a la antigua mansión de Blackwood. Al principio,
Eran solo unas pocas, revoloteando inocentemente por el jardín. Pero a medida que los días pasaban, se multiplicaron, llenando el aire con sus alas de colores. Lo que los Ramsay no sabían es que cada mariposa llevaba consigo una maldición, un rastro de sufrimiento que convertiría su nuevo hogar en una prisión de horror y desesperación. La mansión Blackwood era una construcción imponente de finales del siglo XIX, con altos techos, ventanales góticos y un aire de decadencia que hablaba de tiempos mejores. Situada en las afueras del pequeño pueblo de Hollow Creek, había estado deshabitada durante más de 2 décadas. La gente del lugar evitaba hablar de ella, como si el solo mencionar su nombre pudiera despertar algo que debía permanecer dormido. Cuando los Ramsay la compraron, la mansión estaba en un estado de abandono, pero con un encanto innegable. Para Mark y Sophie Ramsay, era la oportunidad perfecta para comenzar de nuevo, lejos del bullicio de la ciudad y de los recuerdos dolorosos de un pasado que querían dejar atrás. Junto con sus hijos, Clyde y Jack, se instalaron en su nuevo hogar con esperanzas renovadas. El primer día fue caótico, como siempre lo es una mudanza, pero a medida que la noche caía, un extraño silencio se apoderó del lugar. Mientras desempacaban, Clyde, de 10 años, salió al jardín, fascinada por las mariposas que revoloteaban alrededor de las flores marchitas. «Mira, papá», dijo, extendiendo la mano hacia una mariposa de un brillante azul. «Son hermosas», Mark sonrió, aunque una inquietante sensación comenzó a asentarse en su pecho. Observó las mariposas con más atención y notó que sus colores, aunque vibrantes, tenían algo perturbador, como si ocultaran un secreto oscuro. Los primeros días en la mansión fueron relativamente tranquilos, aunque no faltaron los pequeños incidentes que solían atribuirse a casas viejas, puertas que se cerraban solas, crujidos en los pisos, y susurros que parecían venir de ninguna parte. Sin embargo, estos incidentes aumentaron en frecuencia e intensidad. Una noche, Sophie despertó de un sueño inquietante en el que se encontraba perdida en un laberinto de espejos, con mariposas volando a su alrededor, sus alas susurrando secretos oscuros. Se levantó para tomar un vaso de agua y al regresar a la cama, notó una figura en la esquina de la habitación, una sombra oscura con ojos brillantes. Parpadeó y la figura desapareció, dejando un rastro de mariposas muertas en el suelo. Asustada, despertó a Mark, pero cuando él encendió la luz, no había rastro de las mariposas ni de la figura. Trató de convencerla de que había sido una pesadilla, pero Sophie sabía que había algo más, algo que acechaba en la oscuridad de la mansión. Clyde y Jack también comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Clyde escuchaba voces que la llamaban desde el jardín, susurros que la invitaban a jugar con las mariposas. Jack, por su parte, vio una sombra moverse en el pasillo, una figura que se desvanecía cada vez que intentaba seguirla. Decididos a descubrir qué estaba pasando, Mark y Sophie comenzaron a investigar la historia de la mansión. En la biblioteca local, encontraron viejos registros y artículos de periódico que hablaban de los Blackwood, la familia que había construido la mansión. La familia Blackwood había sido conocida por su riqueza y poder, pero también por una serie de tragedias inexplicables. Los miembros de la familia habían muerto de formas misteriosas, y los rumores hablaban de una maldición que había caído sobre ellos. Uno de los artículos mencionaba a Adeline Blackwood, la última heredera, que había desaparecido sin dejar rastro. Se decía que Evelyn tenía una obsesión con las mariposas, y que había llenado el jardín con especies exóticas traídas de todo el mundo. La historia era inquietante, pero no explicaba los fenómenos actuales. Decidieron contactar a un experto en lo paranormal, el Dr. Richard Larkin, quien accedió a visitar la mansión y realizar una investigación. El Dr. Larkin llegó una mañana lluviosa, y desde el momento en que entró en la mansión, sintió una presencia oscura. Montó su equipo y comenzó a explorar la casa, acompañado por Mark y Sophie. Cada rincón parecía tener su propio secreto, y las mariposas estaban por todas partes, como una sombra constante. En una de las habitaciones del ático, encontraron un diario antiguo perteneciente a Adeline Blackwood. Sus páginas estaban llenas de dibujos de mariposas y notas sobre rituales oscuros. Evelyn había estado buscando una forma de trascender la muerte, de inmortalizarse a través de las mariposas que tanto amaba. El Dr. Larkin concluyó que Evelyn había logrado su objetivo, pero a un costo terrible. Su espíritu y los de su familia estaban atrapados en la mansión, utilizando las mariposas como medio para manifestarse.
Cada mariposa era un fragmento de su alma, una prisión diminuta que albergaba su tormento eterno. Esa noche, realizaron un ritual para liberar a los espíritus. Encendieron velas y recitaron antiguas palabras de poder, mientras las mariposas llenaban la habitación, sus alas batiendo frenéticamente. La tensión era palpable, y el aire se cargaba de una energía oscura y opresiva. El ritual alcanzó su clímax cuando las mariposas comenzaron a desintegrarse en una nube de polvo brillante. Los gritos y susurros de los espíritus llenaron la habitación, y por un momento, pareció que la mansión entera iba a derrumbarse. Sophie, Mark y el Dr. Larkin se aferraron unos a otros, sintiendo que sus almas eran arrastradas hacia el abismo, pero entonces, un estallido de luz rompió la oscuridad. Evelyn Blackwood apareció ante ellos, su figura etérea y hermosa, pero marcada por un sufrimiento indescriptible. Les sonrió con tristeza, y susurró un agradecimiento antes de desvanecerse en el aire. Las mariposas restantes cayeron al suelo, inertes, y el silencio se apoderó de la mansión. Los Ramsay sintieron una paz que no habían conocido desde que se mudaron. La presencia oscura había desaparecido, y la mansión parecía respirar de nuevo, libre de la maldición que la había atormentado. Decidieron quedarse y reconstruir su hogar, sabiendo que habían liberado a los espíritus atrapados. Pasaron los años, y la mansión Blackwood se convirtió en un símbolo de renovación y esperanza en Hollow Creek. Las mariposas volvieron, pero esta vez como simples insectos, sin el peso de las almas atormentadas. La familia Ramsay prosperó, encontrando en su hogar un lugar de amor y seguridad. Sin embargo, la historia de Evelyn Blackwood y su obsesión con la inmortalidad nunca fue olvidada. En las noches de verano, cuando las mariposas llenaban el aire, los habitantes de Hollow Creek recordaban las antiguas leyendas y murmuraban oraciones por los espíritus que finalmente encontraron la paz. La mansión, libre de su maldición, seguía siendo un lugar de misterio, un recordatorio de que algunos secretos nunca deben ser desenterrados. Y aunque la casa de las mariposas había encontrado la redención, su historia permanecía como un eco en la memoria de todos los que alguna vez habían temido su oscuridad.